Cuando se construyó, el Titanic era uno de los barcos de pasajeros más grandes y lujosos, con características de clase alta como una gran escalera, una piscina y un gimnasio. La gente pensaba que era insumergible debido a sus dispositivos de seguridad avanzados, pero su trágico hundimiento en su viaje inaugural en 1912 demostró que no era así en absoluto. No fue hasta 1985 que finalmente se redescubrieron sus restos utilizando tecnología de sonar de última generación. Desde que se recuperaron miles de artículos del Titanic, muchos de ellos se exhibieron o se subastaron. Cosas como joyas, un chaleco salvavidas, un menú del restaurante del barco e incluso un cuadrado de muestra de la alfombra de camarote de primera clase han desconcertado al público y contado historias de las muchas personas a bordo. Científicos incluso han tratado de idear estrategias para hacer que el Titanic vuelva a la superficie. Y no porque quieran exhibirlo, sino para que pueda ser debidamente estudiado. Y lo que es más importante, para evitar que se dañe cada vez más en el fondo del océano. Algunos han sugerido llenar los restos del naufragio con pelotas de ping-pong para hacerlo flotar, mientras que otros incluso consideraron inyectarle 180,000 toneladas de vaselina. Se propuso otra solución creativa: usar una garra o pala gigante para levantarlo. Sin embargo, a nadie se le ocurrió este dispositivo. También se consideró el uso de 500,000 de toneladas de nitrógeno líquido para atraparlo en un iceberg que flotaría hacia la superficie. Pero todas estas estrategias potenciales tuvieron que ser abandonadas, ya que el Titanic es demasiado frágil para recuperarlo. A medida que las icónicas barandillas de proa del Titanic están en peligro de colapsar, las bacterias que comen metales continúan masticando los restos del transatlántico. Una empresa de exploración submarina planea recopilar datos sobre el deterioro de la embarcación en expediciones anuales. Esperan que esto ayude a aprender más sobre el Titanic y también más sobre el ecosistema que crean los naufragios. El transatlántico de más de 100 años también está siendo dañado por las corrientes de aguas profundas a diario. Algunos expertos pronostican que el barco podría desaparecer en unas pocas décadas debido a los agujeros en su casco. La cubierta en la que se amontonaban los pasajeros cuando el barco se hundió se derrumbó. El gimnasio cerca de la gran escalera también pereció. Y una expedición de 2019 descubrió que la bañera del capitán, que se hizo visible después de que se derrumbó la pared exterior de la cabina del capitán, ya no está ahí. Esas expediciones anuales también recopilan datos sobre las criaturas que viven en el sitio, incluidos cangrejos y corales. Sorprendentemente, muchas especies solo han sido vistas allí en el naufragio del Titanic, por lo que los científicos sienten curiosidad por saber más sobre ellas. La más famosa de todas estas es la Alomonas titanicae, una bacteria que fue descubierta en los restos del Titanic. Lo interesante de esta criatura es que puede prosperar en ambientes extremadamente salados. También es resistente a varios antibióticos, a diferencia de otros tipos de bacterias. Probablemente ella sea la culpable de que el casco de hierro del barco se haya deteriorado tan rápido. La expedición también observará el campo de escombros y sus artefactos. En el sitio también hay rastros de pequeños artículos personales como ropa y equipaje. Una de las historias más interesantes sobre los artículos del Titanic es la de los zapatos de los pasajeros. La mayoría de los artículos del barco que se perdieron en el mar se deterioraron o desaparecieron por completo. Pero no los zapatos. Parecen ser capaces de resistir las condiciones más duras. Además, la piel de la mayoría de ellos estaba bien conservada, probablemente debido al tanino, una sustancia utilizada en el proceso de curtido del cuero. Esta podría haber ayudado a los zapatos a resistir las bacterias dañinas que se encuentran bajo el agua. Toda esta exploración podría haberlos emocionado a todos. Si ese es el caso, tengo buenas noticias para compartir. Incluso podrías unirte a las expediciones. Para explorar personalmente el Titanic, debes planificar todo con anticipación y postularte para ser un especialista de misión con OceanGate, la compañía responsable del viaje. Sin embargo, esto tiene un alto precio de $250,000. A pesar del costo, esta experiencia única en la vida tiene una gran demanda debido a los lugares limitados disponibles. Si puedes permitirte la exploración, tendrás la oportunidad de colaborar con reconocidos especialistas en biología marina, oceanografía,
el Titanic, el ADN y las profundidades del océano. También se incluyen alojamiento y comidas en la embarcación de apoyo al buceo, así como capacitación y orientación de especialistas antes y durante la misión. Por último, ni siquiera necesitas llevar tu propio equipo, ya que también está incluido. Claro, los barcos han evolucionado y se han modernizado a lo largo de los años, y en estos días tenemos tecnología que es mucho mejor que la disponible en el Titanic. Pero este sigue siendo una pieza asombrosa de la historia debido a sus muchas características inusuales. Como el hecho de que el silbato del Titanic fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a más de 17 kilómetros de distancia. O el hecho de que el casco del barco estuviera pintado con una mezcla especial de plomo rojo y aceite de linaza, que se creía que era eficaz para prevenir el crecimiento de algas y otros organismos marinos. Sin embargo, a pesar de la creencia popular, la icónica cuarta chimenea del barco no era funcional y solo se usaba para ventilación y estética. Probablemente uno de sus mayores defectos fue la cantidad de botes salvavidas. A pesar de su tamaño y lujo, el Titanic solo llevaba a bordo 20 botes, que no fueron suficientes para salvar a todos sus pasajeros y tripulantes. Puede que el Titanic sea el naufragio más famoso, pero no es el único. La flota de Kublai Khan vivió una historia similar. Esta fue una gran fuerza naval encargada por el gobernante mongol Kublai Khan en el siglo XIII. La flota tenía la intención de viajar a Japón y establecer a los mongoles como gobernantes poderosos en la región. Sin embargo, en 1281, esta supuestamente se vio atrapada por el mal tiempo y sufrió graves daños, y muchos barcos fueron destruidos. Cuenta la leyenda que la flota fue derribada por un enorme tifón que llegó a conocerse como el kamikaze o viento divino. Se creía que esta fuerte tormenta había sido enviada por los espíritus superiores para proteger a Japón de los mongoles. La verdad sobre su desaparición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, los restos de la flota o partes de ella parecen haber sido descubiertos en la década de 1980 por arqueólogos asiáticos. Excavaron en el sitio y estudiaron los restos de los barcos en un lugar cerca de la bahía de Imari. El naufragio se consideraba hasta el día de hoy un importante descubrimiento arqueológico. Esto se debe a que nos informó cuán bien preparados estaban los mongoles en ese momento en términos de sus barcos. Otra historia trágica es la del RMS Empress of Ireland. Este fue un barco de pasajeros británico que operó hasta mayo de 1914. En ese entonces se encontraba navegando de la ciudad de Quebec a Liverpool, pero se topó con el minero noruego SS Stortad en la niebla frente a la costa de Rimouski, Quebec. La colisión hizo un gran agujero en el costado del Empress of Ireland, y el barco comenzó a llenarse de agua y hundirse rápidamente. La tripulación y los pasajeros fueron tomados por sorpresa y muchos no pudieron evacuar a tiempo. En total, 1,012 personas perdieron la vida en el desastre, lo que lo convirtió en una de las peores colisiones marítimas en la historia de Canadá. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por la mala visibilidad y el hecho de que muchos de los botes salvavidas estaban dañados o inutilizables. Solo 465 personas sobrevivieron, y muchas fueron rescatadas por el Stortad, que permaneció en el área a pesar de los daños. Un rayo de luz eléctrica atraviesa la oscuridad sobre las tranquilas aguas del Océano Atlántico. El Titanic se abre paso lentamente entre las olas, con sus pasajeros dormidos, cuando de repente una monstruosa forma blanca es detectada por el haz de luz. El fatídico iceberg está a punto de desgarrar el costado del legendario barco. 14 de abril de 1912, solo 2 días antes. Alguien tomará una foto de un iceberg gigante con una forma elíptica bastante inusual. Lo más probable es que este iceberg se haya formado a partir de nieve caída hace 100,000 años. Los investigadores recurrieron a modelos informáticos para averiguar su origen. Usaron datos de 1912 y añadieron nueva información sobre los vientos y las corrientes oceánicas. Llegaron a la conclusión de que probablemente el iceberg formaba parte de un pequeño grupo de glaciares del suroeste de Groenlandia. Hoy en día es posible calcular las rutas de esos icebergs en cualquier año del pasado. El infame trozo de hielo se dirigía desde Groenlandia a una zona al sur de Cornualles. Si el barco hubiera pasado por esa región solo 2 días después, el iceberg ya se habría alejado del punto donde se encontraron.
Al principio, el peso del iceberg más conocido del mundo era de 75 millones de toneladas. Con el tiempo comenzó a derretirse lentamente y, cuando hundió el Titanic, solo pesaba 1,5 millones. En el momento de la colisión, probablemente llevaba meses derritiéndose, pero seguía siendo un verdadero monstruo. Al momento del hundimiento del transatlántico, el iceberg tenía una longitud de 120 metros y más de 30 metros de su superficie estaban por encima del agua. Algunos creen que una superluna provocó esta tragedia. Esa noche tuvo lugar un evento lunar inusual. No había ocurrido en 1400 años. En condiciones normales, el iceberg no habría viajado tan al sur sin derretirse y perder la mayor parte de su masa, pero la superluna podría haber sido la causa de una marea inusualmente alta que lo alejó del glaciar mucho más rápido de lo normal. Existe un tipo específico de bacteria que consume lentamente los restos del Titanic: la corrosión salina, las corrientes oceánicas, las temperaturas bajo cero y este microorganismo devorador de óxido podrían terminar consumiendo todos los restos. La actriz estadounidense Dorothy Gibson viajaba a bordo del Titanic, sobrevivió y cuando llegó a Nueva York comenzó a rodar una película llamada Salvada del Titanic, casi inmediatamente. Se estrenó apenas un mes después del hundimiento del Titanic. Incluso usó los mismos zapatos y la misma ropa que llevaba puestos durante el desastre real. La película fue un gran éxito en aquel entonces, pero la única copia conocida se destruyó en un incendio. 14 años antes del hundimiento del Titanic, se publicó una novela corta llamada Futilidad. Lo curioso es que parece haber predicho todo el acontecimiento. La trama giraba en torno a un barco ficticio llamado Titán, que se hundió durante su travesía. Era casi del mismo tamaño que el Titanic, y los dos se hundieron en abril. El motivo también fue un choque contra un iceberg. Tanto el barco real como el ficticio fueron descritos como insumergibles, y ambos contaban con el número de botes salvavidas exigido por la ley. Número que, como se demostró más tarde, no fue suficiente. Lo hemos visto en la película, pero en el Titanic también hubo historias de amor reales. 13 parejas viajaron en él como parte de su luna de miel. Una de ellas era propietaria de las grandes tiendas Macy's de Nueva York. Cuando se hizo evidente que el Titanic estaba hundiéndose, la mujer se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo, pero él no quiso unirse a ella mientras aún hubieran mujeres y niños que, en su opinión, debían subir primero. Finalmente, la mujer le dio su abrigo a su criada. Insistió en que se subiera al bote salvavidas y que quería que estuviera abrigada. En cuanto a la mujer, decidió quedarse con su esposo hasta el final. Algunos creen que el Titanic no se hundió por culpa de un iceberg, sino de una momia. Todo comenzó alrededor del año 1000 a.C., con una misteriosa mujer que vivía en Egipto, en la ciudad de los ladrones. La gente sabía poco de ella, pero la consideraban una sacerdotisa. Su momia fue guardada en un sarcófago de madera y cubierta con una gran tapa con la imagen de su rostro y algunas inscripciones místicas. Este lugar permaneció oculto hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de lugareños dio con él por accidente y perturbaron su descanso. Nadie sabe cómo, pero la momia desapareció aquel día sin dejar rastro. Un par de décadas más tarde, un grupo de amigos ricos de Inglaterra viajó a Egipto y encontró el ataúd vacío con la imagen de la sacerdotisa, cuyos ojos oscuros parecían mirar al vacío. Decidieron comprarlo, pero el comprador desapareció esa misma noche antes de recibir el ataúd. Todos los miembros del grupo sufrieron algún accidente. El ataúd cambió de ubicación un par de veces hasta que, según creen algunos, terminó en el Titanic. Tuvieron que pasar más de 70 años para que un submarino robot encontrara las ruinas de este legendario barco. El naufragio se encuentra a casi 4000 metros bajo la superficie del Océano Atlántico, dividido en dos mitades. ¿Por qué se partió? Nadie lo sabe con exactitud. Algunos creen que fue por el agua que entró cuando chocó con el iceberg. La presión fue tan fuerte que separó dos partes del Titanic, comenzando por la estructura inferior. Otros dicen que se debió a los remaches del casco, que tenían una alta concentración de escoria o residuos de fundición, lo que puede hacer que el metal se parta. En general, el barco tenía muchos defectos, comenzando por el diseño. Los mamparos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, lo que permitió que el agua fluyera entre los compartimientos y, al final, hundiera el transatlántico.
El hierro de los remaches y el acero del casco terminaron por arruinarse debido al alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades. El acero se hizo añicos y los remaches saltaron con bastante facilidad. Como consecuencia de todo esto, el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se habría hundido en otras circunstancias. Si hubiera chocado de frente contra el iceberg en lugar de embestirlo con el costado, probablemente se habría mantenido a flote. ¿Cómo es que los tripulantes no tenían binoculares? Seguramente los habrían ayudado a detectar el iceberg a tiempo y tal vez incluso evitar el desastre, pero los binoculares del Titanic estaban guardados en un compartimento. Solo un miembro de la tripulación tenía la llave y había sido trasladado fuera del barco justo antes de que zarpara. Más tarde dijo que había olvidado de entregar la llave, pero incluso sin los binoculares, el barco podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo y evitar la colisión si la tripulación hubiera recibido algún aviso. Bueno, lo cierto es que alguien sí los alertó. Alrededor de 1 hora antes del incidente, un barco que estaba relativamente cerca del Titanic, el SS Californian, envió un mensaje para informarles que se había detenido debido a un denso campo de hielo. Sin embargo, el aviso nunca llegó al capitán del Titanic. Algunos expertos aseguran que fue porque el operador de radio no pensó que fuera algo urgente. Más tarde, el SS Californian dijo que no había recibido la llamada de auxilio del Titanic porque su operador de radio estaba fuera de servicio. Algunos dicen que la tripulación del Titanic no pudo ver el iceberg a tiempo debido a una ilusión óptica. Es probable que las condiciones atmosféricas de aquella noche hayan provocado una superrefracción, lo que podría haber camuflado el iceberg. Después de todo, nadie lo vio hasta que estuvo demasiado cerca del barco como para evitar el choque. Ni siquiera pasó 1 minuto entero entre el momento en el que vieron el iceberg y la colisión. Fueron solo 37 segundos. Y el Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en desaparecer bajo las olas del océano. Iban camino al Nuevo Mundo cuando un encuentro con un iceberg acabó con todos sus sueños y esperanzas. Hubo pánico, lágrimas y despedidas desgarradoras, como la de Jack y Rose. ¿O no hubo? Veamos cuán bien conoces la verdadera historia del Titanic. La historia de amor de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater está inspirada en hechos reales. ¿Qué dices? ¿Es un mito o una verdad? La historia de amor más emotiva del Titanic en realidad fue inventada por el guionista y director de la famosa película, James Cameron. Sin embargo, algunos pasajeros que aparecen en la cinta eran reales, y por mera coincidencia, había un J. Dawson a bordo. Su nombre era Joseph y no Jack, y trabajaba como carbonero. El objeto más caro que se perdió con el Titanic fue un cuadro de Pablo Picasso. ¿Qué opinas de ese dato? Es un mito, otro que nos regala la famosa película. El artículo más valioso que se hundió con el Titanic fue probablemente una pintura de Mary Joseph Blundell, creada en 1814. Otros artículos valiosos fueron un violín que pertenecía a Wallace Hartley, el músico que insistió en que tenían que tocar hasta el último momento. También había un Renault tipo CB Coupe de Ville de 1912, que ahora costaría millones de dólares. Un manuscrito escrito por Joseph Conrad, ensayos de la primera edición de Francis Bacon, 5 pianos de cola Steinway y, por supuesto, platos y tazas finas de la China y joyas de los pasajeros de primera clase. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de su época. ¿Te suena real? Sí, es totalmente cierto. En abril de 1912, el Titanic era el barco más grande jamás construido. Tenía 270 metros de largo y la capacidad máxima de 2.435 pasajeros. Eso no es mucho en comparación con el crucero más grande en la actualidad, el Symphony of the Seas. Es un poco más largo que el Titanic, pero puede alojar a más del doble de pasajeros. Y sí, es probable que ningún otro crucero haya superado al Titanic en términos de lujo hasta el día de hoy. Construirlo costó más de $200 millones de hoy. Los boletos también eran bastante caros, por supuesto. Los de primera clase iban desde $1,700 en dinero de hoy por una litera hasta $50,000 por una de las 2 suites Parlor. Los boletos de segunda clase costaban $700. Los pasajeros de tercera clase tenían que pagar entre $170 y $460.
La mayoría de los pasajeros del barco insumergible lograron sobrevivir. ¿Verdadero o falso? Lamentablemente es falso. Solo el 37% de los pasajeros sobrevivieron al encuentro con el iceberg. El 61% de los pasajeros eran de primera clase, el 42% de segunda clase y el 24% restante eran de tercera clase. El Titanic pasaba por el Triángulo de las Bermudas cuando las cosas salieron mal y probablemente por eso se hundió. ¿Qué dices? ¿Mito o verdad? Es 100% un mito. El Titanic nunca llegó ni siquiera al Triángulo de las Bermudas. El transatlántico se hundió a unos 645 kilómetros al sur de Terranova, que está a una gran distancia del norte de las Bermudas. El área infame donde los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastros. Podríamos culpar a la Luna por el hundimiento del Titanic. ¿Verdadero o falso? Esto es cierto. La Luna afecta a las mareas de la Tierra. Cuanto más cerca está la Luna de la Tierra, más fuertes son las mareas debido a la creciente gravedad de nuestro satélite. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares de Groenlandia se rompieran. Grandes trozos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El fenómeno de la superluna se produjo solo 6 minutos después de una marea viva. La alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo 2 veces al mes, y el día anterior, nuestro planeta se había acercado más al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de sucesos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas de la historia. Los icebergs, que se desprenden de los glaciares de Groenlandia, van a la deriva hacia las aguas costeras de El Labrador y Terranova, donde a menudo encallan. Para seguir necesitan derretirse y volverse más livianos o atrapar una marea alta que los lleve más lejos. La marea de 1912 fue muy alta, entonces se cambiaron muchas rutas hacia el sur debido a la gran cantidad de icebergs. Pero no la del Titanic, por supuesto, ya que creían que era insumergible. El Titanic tardó 4 horas y 40 minutos en hundirse. ¿Qué dices? Es falso, y si eres un experto en el Titanic, definitivamente sabes que en realidad fueron 2 horas y 40 minutos. Y fue bastante lento, dado el daño causado por el iceberg. No se hundió más rápido gracias a la construcción del barco. Había 16 compartimientos estancos en la parte inferior del barco. Funcionaban como un salvavidas. Cuando el iceberg se estrelló contra el casco, rompió 6 compartimientos. El Titanic podría haberse mantenido a flote si solo 4 compartimientos hubieran resultado dañados. El agua llenó los primeros 6 en 1 hora. Durante ese tiempo el barco se inclinó ligeramente hacia el lado derecho. Luego el agua comenzó a inundar el 7º compartimiento, y desde ese momento la tasa de hundimiento fue creciendo con cada segundo. La proa del barco se hundió bajo el agua y la popa se levantó. Una de las principales razones de la tragedia del Titanic fueron las bengalas. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es tu opinión? Esto es cierto. Cuando cualquier barco se hunde, los miembros de la tripulación deben lanzar bengalas rojas. Es una señal para todos los barcos cercanos de que alguien está en problemas. Pero por una razón desconocida, alguien puso bengalas blancas en la caja. Cuando el barco se estrelló contra un iceberg, los miembros de la tripulación lanzaron bengalas blancas. Otro barco, el SS Californian, estaba cerca en ese momento. Su capitán sabía que el Titanic estaba atravesando una peligrosa zona de icebergs. La tripulación de este barco no vio el hundimiento del Titanic en la oscuridad, pero notaron las luces blancas. La comunicación por radio entre los barcos no fue posible. El operador de la SS Californian apagó el auricular. El capitán sintió que algo andaba mal, por lo que envió una señal de luces en clave Morse hacia el Titanic, pero era demasiado tarde. El barco ya estaba bajo el agua, por lo que nadie podía responder. Otro barco, el Samson, navegaba junto al Titanic. Se quedó a la deriva con las luces apagadas porque estaba atrapando focas y eso no era legal. Cuando el capitán vio las bengalas blancas del Titanic, pensó que era la guardia costera. Entonces el Samson se alejó navegando lo más rápido que pudo. Se dieron cuenta de que habían abandonado a los pasajeros que se hundían una vez que llegaron a Islandia y se enteraron de las horribles noticias. En 1996, una expedición logró sacar el Titanic del fondo del océano. ¿Lo crees?
Bueno, si no te lo creíste, estás en lo correcto. Ha habido diferentes ideas acerca de cómo sacar el Titanic, desde hacerlo con aire comprimido hasta meterlo en una malla de alambre y cubrirlo con nitrógeno líquido o usar imanes gigantes. El único intento real de levantar el Titanic se hizo en 1996 y fracasó estrepitosamente. El objetivo de la expedición era levantar una parte de su casco que pesaba unas 21 toneladas. Habría sido la pieza más grande en ver la luz del sol nuevamente si la operación hubiera tenido éxito. Bajaron 4 bolsas grandes llenas de combustible diésel al fondo del océano y las sujetaron a la placa del casco. Luego se soltaron las bolsas de combustible y comenzaron a levantar la pieza. La placa estaba a unos 60 metros de la superficie cuando el clima se puso difícil. Los miembros de la expedición decidieron remolcar la pieza a aguas más tranquilas a unos 130 kilómetros de distancia. Mucho antes de que llegaran al destino, la mitad de la placa se rompió y se hundió hasta el fondo nuevamente. 2 de las bolsas de elevación parecían haberse soltado y el casco se hundió. Lo más probable es que el Titanic se convierta en polvo si alguien intenta levantarlo de nuevo. Entonces, ¿cuántas respuestas correctas tienes? Dímelo abajo en los comentarios. Hace más de un siglo, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió hasta el fondo del Océano Atlántico. De las 2.240 personas a bordo, solo sobrevivieron unas 700. Desde entonces, la tragedia ha sido objeto de un sinfín de películas, documentales y libros. Y aunque hemos aprendido mucho sobre el barco y sobre las personas a bordo, apenas sabemos sobre el iceberg responsable de la catástrofe. Absolutamente nada sobre su tamaño, pero tal vez podamos encontrar algunas pistas. El Titanic fue construido por White Star Line como parte de su nueva flota de transatlánticos de pasajeros. En ese momento era el barco más grande jamás construido y estuvo a la altura de su nombre. El barco tenía 270 metros de largo, equivalente a 2 campos de fútbol y medio colocados de punta a punta, y 53 metros de alto, lo que equivale a cerca de 10 jirafas una encima de la otra. Solo desde la línea de flotación hasta la cubierta, la nave tenía 18 metros de altura, cerca de la altura de un edificio de 4 pisos. El Titanic era lo suficientemente grande como para tener cafés con terraza, un restaurante, una sala de lectura y escritura, un baño turco, un gimnasio y canchas de squash. Incluso había espacio para una piscina. El transatlántico podría transportar un total de 3.300 personas, incluidos 2.435 pasajeros y 900 tripulantes. Aunque el lujo era importante, la seguridad era primordial. El Titanic había sido diseñado para tener 16 compartimientos estancos debajo de su cubierta. Si el casco se viera comprometido de alguna manera en un accidente, hasta 4 de estos compartimientos podrían llenarse de agua, mientras que los 12 restantes mantendrían la nave a flote. Philip Franklin, vicepresidente de White Star Line, afirmó que esto era lo que hacía que el barco fuera verdaderamente extraordinario. Se cree que el hombre dijo: "No hay peligro de que el Titanic se hunda, el barco es insumergible y los pasajeros no sufrirán más que molestias". Estaba muy equivocado. El Titanic partió de Inglaterra para su primer y último viaje el 10 de abril de 1912 y se necesitó un solo iceberg para hundir este poderoso barco. Los icebergs son fascinantes. Se forman durante un proceso llamado desprendimiento, cuando grandes trozos de hielo se desprenden de los glaciales y flotan hacia aguas abiertas. Al final se derriten y desaparecen. En el hemisferio norte, la mayoría de estos icebergs provienen de Groenlandia, en el sur de la Antártida. Lo que ves encima del agua es solo una pequeña porción de un iceberg, es solo la punta. La mayor parte, hasta el 90%, está oculta bajo el agua. Solo cuando examinas las imágenes completas puedes realmente apreciar cuán enormes son los icebergs. Es la parte del iceberg que no se puede ver la que suele ser más peligrosa. Debajo de las olas hay bordes irregulares por todas partes. Si un barco se acerca demasiado, puede recibir graves daños en el casco. Y no solo hay que tener cuidado con los grandes icebergs, los más pequeños, que son más difíciles de detectar, pueden resultar igual de peligrosos. Un gruñidor, por ejemplo, mide menos de 2 metros de largo y solo un poco más de 1 metro sobresale del agua. El Bergy Beat, algo más grande, tiene menos de 4 metros. Los peligros de los icebergs eran bien conocidos cuando zarpó el Titanic. En 1901, el Islander viajaba por el pasaje interior hacia Alaska, chocó contra un iceberg y se hundió inmediatamente. En esa oportunidad, 138 de las 178 personas a bordo lograron llegar a un lugar seguro.
En ese entonces no había ningún equipo especial para detectar icebergs. La mejor herramienta eran los ojos. Desde un punto de vista especial sobre el barco llamado el Nido del Cuervo, 2 miembros de la tripulación tenían que mirar hacia el océano y estar atentos a posibles peligros. El Nido del Cuervo estaba ubicado en la parte delantera del barco, a 15 metros sobre la cubierta. Estaba unido al mástil. Desde esta altura, una persona tenía una buena vista del océano. Si veían algo sospechoso, podían tocar una gran campana para hacer sonar la alarma. Posteriormente, comenzó a utilizarse un teléfono especial para avisar de cualquier peligro. Pero imagina cuán horrible era este trabajo, especialmente la noche en que se hundió el Titanic. El Nido del Cuervo no era una habitación cálida y acogedora rodeada de ventanas, era como una gran tina abierta y expuesta a los elementos. El 14 de abril de 1912, la temperatura del aire era de alrededor de 4 grados centígrados, que es cercana al punto de congelación. Con el barco moviéndose a unos 23 nudos, más de 42 kilómetros por hora, los marineros deben haber sentido ese aire gélido presionando contra cualquier parte de la piel expuesta. Lo único bueno del trabajo era que el turno solo duraba 2 horas. Frederick Flick fue el marinero que vio el iceberg que hundió el Titanic. Él estaba arriba en el Nido del Cuervo trabajando con Reginald Lee en ese momento. Flick siguió el rastro del lado izquierdo de la nave mientras Lee observaba el derecho. Eran las 10 de la noche cuando los 2 hombres comenzaron su turno. Ya habían sido advertidos sobre la posibilidad de que hubiera hielo, pero cuando tienes frío y está oscuro, puede parecer una tarea imposible. Peor aún, los 2 hombres ni siquiera tenían binoculares para facilitar su trabajo. Flick insistiría más tarde en que tener binoculares habría evitado la tragedia. Cuando quedaban unos 20 minutos de su turno, los marineros notaron el iceberg. Flick tocó la campana una vez, 2 veces y otra vez. Luego llamó al puente para informar a la tripulación. Al principio la llamada pareció llegar justo a tiempo. Los motores del barco dieron marcha atrás y el enorme transatlántico logró girar, pero no lo suficiente como para evitar la colisión. El hielo cayó sobre la cubierta del barco. El iceberg atravesó el casco y el agua lo inundó. 2 horas y 40 minutos después, el Titanic se había ido. Y aquí tenemos la pista número 1. El iceberg era lo suficientemente grande como para ser visto a simple vista en la oscuridad de la noche sin binoculares. También era tan alto como para que cayeran pedazos de hielo sobre la cubierta del barco. Dado que todo esto sucedió mucho antes de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, nadie a bordo habría estado tomando fotos o videos en ese momento. Por lo tanto, no tenemos imágenes del iceberg, pero sí hay fotos de un posible candidato que fueron tomadas más tarde ese día. El SS Prince Adalbert navegaba cerca de la zona la mañana del 15 de abril de 1912. El mayordomo del barco aún no se había enterado de lo que le había sucedido al Titanic, pero cuando vio un iceberg flotando, se vio obligado a fotografiarlo. ¿Por qué? Había una línea de pintura roja en la parte inferior del iceberg, lo que indicaba que probablemente había chocado con un barco en las 12 horas anteriores. Se tomó una segunda foto desde un barco llamado Minia, que fue enviado al área para buscar restos de la colisión. El capitán de Carteret dijo que entre los restos solo había visto un iceberg. También notó una raya de pintura roja en él. A partir de las fotos y los relatos de los testigos, los informes de los periódicos estimaron que el iceberg tenía entre 15 y 30 metros de alto y entre 60 y 120 metros de largo. Esa es la pista número 2. El iceberg que chocó contra el Titanic probablemente comenzó su viaje por el océano desde la costa de Groenlandia, pasando por la bahía de Baffin hasta el estrecho de Davis. Desde aquí debió deslizarse por el mar del Labrador y finalmente llegar al Atlántico. Y eso en sí mismo es bastante impresionante. Los glaciares de Groenlandia forman entre 15.000 y 30.000 icebergs cada año. Algunos pequeños, otros más grandes. De estos, solo el 1% llega al Atlántico. Los otros simplemente se derriten en el camino. Sabemos que la temperatura del océano Atlántico, donde ocurrió el hundimiento, era de alrededor de menos 2 grados centígrados. Para los humanos, esto podría causar congelación o hipotermia, pero esa temperatura es en realidad cálida para un iceberg. La mayoría solo duraría de 2 a 3 años en el Atlántico Norte y se derretiría lentamente en las aguas más cálidas. Con base en esto, es probable que el iceberg del Titanic haya partido de Groenlandia en 1910 o 1911 y se haya derretido por completo a fines de 1912 o 1913, pero dado que llegó al Atlántico y logró causar daños significativos al barco, tenemos la pista número 3. Nunca sabremos con certeza el tamaño del iceberg de ese día, pero sí sabemos que definitivamente no fue un gruñidor o un Bitbergi.
Ambos tipos de icebergs son demasiado pequeños y si el hielo se esparció por la cubierta durante la colisión, debe haber tenido más de 18 metros. El iceberg que hundió al Titanic era realmente formidable y siguen siendo una amenaza. Recientemente, en 2007, el crucero Explorer chocó contra uno y se hundió en el mar de Weddell, en la Antártida. Afortunadamente, todos sobrevivieron. La Patrulla Internacional de Hielo se creó en 1914 tras el hundimiento del Titanic. La organización sigue en funcionamiento hoy en día y está compuesta por representantes de varios países. Usando aviones y radares, la patrulla localiza y rastrea los icebergs más grandes. Esta información está disponible para cualquiera que la necesite. Así es como se evitan más tragedias oceánicas. ¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2:15 AM, el barco choca con un iceberg. 2:18 AM, las luces se apagan. El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2:20 AM, solo unos 3 minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano, para siempre. El transatlántico no se rompe, solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto, esto no puede ser cierto. En abril de 1912, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse. Sería simplemente imposible. Bueno, no podemos culpar a las personas de aquel entonces. Antes de encontrar los restos, no había otras teorías. ¿Un momento? ¿O acaso sí las había? Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en dos al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba, y L.D. Sigmund dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad. Pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Ballard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en dos. Por lo tanto, es hora de una nueva teoría. 2:15 AM. La quilla se rompe, la escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2:17 AM. Las secciones de la galera se rompen. Las torres caen inmediatamente bajo su propio peso. Las luces se apagan. La popa es arrastrada por los aires. La proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estribor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia babor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado. Tendría que haberse partido mucho antes. Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso, los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en V y ruptura en V Aaron 1912. Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo. Pero eso es físicamente imposible, así que, ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la V. 2:17 AM. La ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados.
La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic, pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta, aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una V. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica, la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en V afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esta teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa, también está inspirada en información incorrecta. ¿Recuerdas a Jack Thayer? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros, pero lo cierto es que ninguno de ellos había visto al Titanic romperse así. El propio Jack declaró en una entrevista que el boceto estaba completamente fuera de contexto respecto a lo que él había visto. Fue dibujado por un pasajero del Carpathia, el barco que recibió la señal de socorro del Titanic y acudió para ayudarlo. No podía ser utilizado como prueba. Ahora que sabemos esto, pasemos a las teorías que la mayoría cree. Teoría de la Banana Split de James Cameron. ¿Quién no ha visto la legendaria película sobre el Titanic? Se convirtió en la líder de la 70ª ceremonia de los Oscar en cuanto a nominaciones y premios, y merecidamente. Pero ¿sabías que James Cameron se interesó por el Titanic durante muchos años y estudió la historia del barco? Sus libros e investigaciones son muy detallados, e incluso ideó su propia versión de los hechos. Se llama la teoría de la Banana Split. Y es lo que ves en la película. Dice así: el Titanic alcanza un ángulo de 23 grados y se fractura hasta la quilla. El doble fondo actúa como una bisagra mientras la popa cae. Cuando el doble fondo cede, la proa y la popa se separan. La popa se escora hacia babor y queda en posición vertical para luego comenzar a sumergirse. Esta teoría es la más exacta científicamente junto con la de Roy Mengot. Espera, ¿quién es Roy Mengot? Teoría de Mengot. Roy Mengot era un ingeniero que ideó la teoría más plausible hasta el momento. 12:17 am, las luces se apagan. En este momento el Titanic está en un ángulo de 20 a 23 grados. De pronto el buque se parte en dos, justo alrededor de la tercera chimenea. La popa se hunde en el agua. La quilla falla primero. El calado y la parte inferior del casco se aplastan y se rompen. El agua entra en la proa y la popa del buque a través de las enormes grietas, haciendo que la sección de proa se hunda bajo las olas. La proa se eleva hasta un ángulo de 70 o 90 grados y también se hunde. Esta teoría parece ser la más lógica, pero es bastante controversial. Los sobrevivientes que vieron la ruptura afirmaron que la popa había retrocedido y que la proa había desaparecido por completo. La teoría de Mengot contradice esa afirmación, mientras que la de James Cameron la tiene en cuenta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La verdad debe estar en algún punto intermedio. Mi versión. Ahora, como te prometí, te daré mi versión de los hechos. Bueno, en realidad no es mi teoría, más bien es una combinación de las de Roy Mengot y James Cameron. Creo que James Cameron tenía razón sobre la ruptura. 12:17 am, el barco está en un ángulo alto, las luces se apagan, luego se parte en dos, la proa comienza a hundirse, el doble fondo sigue unido a la popa durante más o menos un minuto. Una vez que el doble fondo falla, las dos partes se separan y la proa se hunde. Entonces, como dijo Mengot, la popa se eleva en un ángulo alto y comienza a hundirse verticalmente. Esto podría haber ocurrido porque los supervivientes declararon haber visto una ruptura limpia, lo que significa que fue claramente visible. También habían visto a la popa permanecer en posición vertical por un buen rato, probablemente unos minutos antes de desaparecer. De todos modos, todo esto son solo especulaciones. Más allá de cómo se haya partido y hundido el Titanic, fue una gran tragedia.
Ya han pasado 110 años desde que chocó con un iceberg y se hundió. ¿Sabías que en 2022 la compañía Blue Star Line terminará de construir una réplica exacta del Titanic? Bautizado como el Transatlántico Titanic 2, el barco navegará por la misma ruta con 2.400 personas a bordo. En 2017, más de 25 millones de personas se embarcaron en cruceros a lo largo del mundo. Por si no lo sabías, eso es más que la población total de Grecia. Se ha convertido en la opción favorita de los Estados Unidos a la hora de irse de vacaciones. Y es fácil ver por qué subir a un crucero es más popular cada año. Los cruceros también están ganando presencia entre las nuevas generaciones. 2/3 de los millennials y la generación Y afirman que los cruceros son su nuevo tipo de vacaciones preferido. ¿Cómo puede ser? Bueno, veamos. Es fácil de planificar. Una vez a bordo puedes encontrar actividades para todos los miembros de la familia y tienes la oportunidad de visitar varios destinos diferentes en un solo viaje. Una ventaja adicional de viajar en un crucero, puedes conocer varios destinos para un futuro viaje. El entretenimiento a bordo suele ser de primera categoría, lo que proporciona a los pasajeros una sensación extra de lujo, y las comodidades y el alojamiento suelen ser muy confiables, y esto sin mencionar que ofrece a los turistas la sensación de haber alcanzado todo lo que buscan fuera de la oficina. Royal Caribbean International es una de las empresas de cruceros más importantes del mundo. En 2018 contaba con más del 19% del mercado de cruceros. Su flota actual se divide en muchas clases diferentes de barcos, incluyendo la clase Voyager, Radiance y Quantum. La última adición a la impresionante flota fue construida en 2018. El Wonder of the Seas es actualmente el crucero más grande del mundo, dado que este espectacular transatlántico acaba de realizar su viaje inaugural en marzo del 2022. Conozcamos algunas de las increíbles ventajas que ofrece a los pasajeros. En primer lugar, el barco es tan grande que tuvo que dividirse en vecindarios. Es lógico, ya que el Wonder of the Seas tiene capacidad para casi 7,000 pasajeros. ¿Te gusta Nueva York? Genial, porque cuenta con su propio Central Park, con unas 10,000 plantas que puedes conocer. El Central Park del barco es una característica de todos los barcos de la clase Oasis, y es uno de los llamados vecindarios. Veamos otras partes, ¿de acuerdo? Como esta cubierta que incluye una sala de juegos, una tienda de dulces y un bar de deportes. Es ideal para dar largos paseos. En el Wonder of the Seas hay una zona para practicar deportes que cuenta con numerosas piscinas y jacuzzis. En la zona deportiva puedes hacer todo tipo de actividades. Luego está la Royal Promenade, o Promenade si así lo prefieres. Es la calle principal del Wonder of the Seas, con bares, salones y lugares para tomar un café o un lujoso latte. El vecindario de entretenimiento es el punto central de las actividades de ocio del barco. Aquí los huéspedes pueden encontrar un club de comedia, una pista de patinaje sobre hielo y hasta un teatro. La zona de spa y ejercicio es tranquila y cuenta con una gran variedad de tratamientos disponibles. Por cierto, el centro de ejercicios es gratuito, así que no hay excusa para que los pasajeros se salten el día de piernas. Han agregado una octava zona adicional al Wonder of the Seas llamada Vecindario de las Suites. Es una zona exclusiva y diseñada para los huéspedes que se alojan en las suites. Oh, ya entiendo. Se encuentran en la parte superior del barco. Estos huéspedes tienen miembros del personal designados para ellos llamados Royal Genies. Sí, si frotas una lámpara en tu suite, ellos aparecerán. Nah, es broma. Los Genies son similares a los mayordomos y pueden atender a unos pocos camarotes. Por supuesto, la compañía de cruceros quiere evitar que los demás huéspedes hagan varias preguntas a estos miembros de la tripulación y que acaparen su tiempo. Por eso, los genios no llevan etiquetas con su nombre en las zonas públicas. En cuanto a su itinerario, inicialmente el Wonder of the Seas iba a tener su puerto base en China, pero Royal Caribbean decidió trasladar el transatlántico a los Estados Unidos. En marzo de 2022, el barco comenzó su viaje con itinerarios de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental. En mayo de 2022, el Wonder of the Seas tiene previsto un viaje a Europa con cruceros por el Mediterráneo Occidental desde Barcelona y Roma para sus pasajeros. Los turistas también podrán visitar Palma de Mallorca, España, y Capri, Italia.
Cuando termine la temporada de verano, está previsto que el Wonder of the Seas regrese a Florida para ofrecer viajes durante todo el año a partir de noviembre de 2022. Existe un rumor falso que afirma que habrá un nuevo crucero especial para alérgicos y que se llamará Wonder of the... ¡Achis! No hay nada de cierto en eso. Es difícil imaginar un barco tan enorme y capaz de albergar tantas comodidades a bordo. A modo de comparación, el Titanic fue el barco más grande de su época, con 270 metros de longitud. El Wonder of the Seas no solo mide 360 metros de largo, sino que también es un 36% más alto y un 34% más ancho. Hablando de botes salvavidas, que es lo que voy a hacer, el Titanic tenía apenas 20 botes salvavidas a bordo, que trágicamente no fueron suficientes para acomodar a todos los pasajeros después de que el barco chocara con el iceberg. Pero el Wonder of the Seas tiene un número aún menor de botes salvavidas, 18 para ser exactos. ¿Suena extraño y peligroso? Bueno, en realidad no, ya que cada uno de estos botes salvavidas puede albergar hasta 370 personas. Esto significa que todos los pasajeros y miembros de la tripulación, unos 8,000 si se llenara, estarán a salvo en caso de emergencia. Si de alguna manera pudiéramos organizar una carrera entre los dos barcos, bueno, el Titanic sería más rápido, superando al Wonder of the Seas por un nudo por hora. Hoy en día los pasajeros de cruceros están más interesados en la experiencia que en la velocidad del barco en sí. Por eso la velocidad no es un aspecto extremadamente importante. En términos de costos, el Titanic costó unos 7.5 millones de dólares en el momento de su construcción, lo que hoy equivale a unos 200 millones de dólares. ¿Y el Wonder of the Seas? Su construcción costó la asombrosa cifra de 1.350 millones de dólares, lo que lo vuelve 6 veces más caro que el Titanic. ¿Qué tal si comparamos los precios de las entradas? Bueno, en este caso, el boleto más barato del Titanic costaba 7 libras esterlinas, lo que equivale a unos $1,000 en la actualidad. El boleto más barato en el Wonder of the Seas cuesta actualmente $423, pero los precios pueden variar según el lugar y la temporada, el itinerario y la propina que le des a tu Royal Genie. Y sé que quieres preguntarlo, ¿qué pasará con los icebergs? Bueno, el Titanic navegó por el gélido Atlántico Norte, donde era necesario estar atento a ellos. El Wonder of the Seas navegará por el cálido Caribe, donde lo peor que podrás presenciar es un 17 en el Blackjack. Ups, perdiste. Al lado de sus otras hermanas de la flota de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas sigue siendo igual de impresionante. Los primeros barcos de la compañía podían albergar a unas 2.500 personas, incluyendo a los pasajeros y al personal. Estos barcos eran el Splendor of the Seas, el Legend of the Seas y el más pequeño de todos, el Pulgarcita of the Seas. No, espera, su nombre es Empress of the Seas. Ups, me equivoqué. Los barcos más grandes de la flota de la compañía pueden albergar a unas 9,000 personas en total, casi 3 veces el tamaño y la capacidad de los transatlánticos anteriores. El Wonder of the Seas es uno de ellos, así como el Harmony of the Seas y el Symphony of the Seas. ¿Ves un patrón aquí? Así es, si alguna vez encuentras un barco con Of the Seas en su nombre, es seguro asumir que pertenece a Royal Caribbean. Pero si se trata de una lata de atún, podría llamarse Chicken of the Seas. ¿Qué? Me gusta el atún. Elegir entre los cruceros en función de su tamaño es como preguntarte si deberías visitar tu museo local o el Louvre en París. Todo depende de tus preferencias. Algunas familias prefieren los ambientes pequeños, otras son fanáticas de los grandes espacios que ofrecen todo lo que puedan necesitar. Desde un punto de vista histórico, lo mucho que hemos avanzado en materia de transporte marítimo es igual de emocionante. Por ejemplo, el SS Royal Williams fue el primer barco que realizó un viaje transatlántico, casi totalmente a vapor en 1833. Solo tenía 50 metros de largo y podía albergar a unos 155 pasajeros. No hubiera querido estar ahí, suena un viaje apretado. Por otra parte, el primer megabarco moderno del mundo fue el MS Sovereign of the Seas. Zarpó en 1987. Solo tenía 270 metros de largo y podía transportar un poco menos de 3,000 pasajeros.
El tamaño y la capacidad no son las únicas mejoras de los nuevos cruceros. Los recientes avances tecnológicos en inteligencia artificial y reconocimiento facial han permitido a los operadores de cruceros garantizar un embarque más rápido y fluido para los pasajeros. Si antes tardaban entre 60 y 90 minutos en embarcar, hoy los operadores consiguen que la gente se instale con comodidad en menos de 15 minutos. De seguro ya estás deseando reservar un boleto, pero veamos algunas de las actividades más interesantes que puedes probar a bordo del Wonder of the Seas. Así sabrás en qué te estás metiendo. Todos los barcos del Royal Caribbean tienen varias obras de arte a disposición de sus huéspedes, pero el Wonder of the Seas va más allá, y hasta cuenta con estatuas de astronautas en lugares clave del barco. Encontrarás al primer astronauta mirando a través del cristal en la cubierta, mientras que el segundo está ocupado escalando. El tercer y último astronauta es un aficionado del cine. Se encuentra cerca de los asientos en la sala de proyecciones. Buscar los astronautas es toda una experiencia para los huéspedes. En la zona sin acceso a luz solar, el Wonder of the Seas cuenta con balcones virtuales. En caso de mal clima, los huéspedes pueden seguir sintiéndose al aire libre sin tener que esconderse del viento o la lluvia. Los adolescentes tienen un lugar propio en el barco. Hay un club especial con una bañera de hidromasaje privada, una zona de selfies, juegos y asientos cómodos. La parte interior de este club cuenta con una máquina expendedora, una interesante colección de literatura y fútbol de mesa. ¿Dónde me anoto? Abril de 1912 marcó una de las tragedias más terribles de la historia del mundo. El barco insumergible, la cúspide de la ingeniería de la época, el enorme Titanic, se hundió. En esa oscura noche sin luna, el transatlántico tuvo varias oportunidades de salvar a sus pasajeros. Había otro barco a pocos kilómetros que podía haber salvado al Titanic, pero no lo hizo. No era un barco fantasma, y no es una leyenda o una teoría, sino una realidad documentada. Hay registros y declaraciones de testigos que lo confirman. Pero, ¿por qué no ayudó? Averigüemos lo que ocurrió aquella noche analizando los acontecimientos desde 3 puntos de vista diferentes. Comencemos por la versión del Titanic. 11:30 de la noche. La luna se esconde detrás de nubes negras. La visibilidad es muy pobre. Todo está en calma en el Titanic. Bajo la indicación del capitán, el operador de comunicaciones se mantiene en contacto con tierra firme a través de la radio. En ese momento, un extraño irrumpe en la frecuencia e interrumpe la comunicación del operador. No está claro qué es o lo que este extraño quiere o de qué habla. El operador no intenta averiguarlo, solo le grita y le exige que se desconecte. La conexión se interrumpe. A las 11:40 de la noche, el Titanic choca con un iceberg. El hielo rompe el casco. El agua comienza a inundar las cubiertas inferiores. De momento nadie ha entrado en pánico. 20 minutos después, a medianoche, la tripulación envía una señal de auxilio por radiofrecuencia. Pocas personas comprenden la gravedad de la situación. Después de otros 20 minutos, a las 12:20, comienzan a descender botes salvavidas con pasajeros. A las 12:25, reciben una respuesta a la señal de socorro. Se trata del RMS Carpathia. Su capitán informa que ya están navegando a máxima velocidad hacia el Titanic. Pero el problema es que el lugar del accidente se encuentra a 93 kilómetros. Eso significa que el Carpathia llegará en 4 horas. A las 12:45, la tripulación del barco hundido lanza bengalas al aire. Una de las principales razones del terrible destino de muchos pasajeros, pero hablaremos de eso más tarde. 90 minutos más tarde, la cubierta del Titanic se destroza y el barco se hunde. A las 4:10, el Carpathia llega finalmente al lugar del naufragio. Los miembros de la tripulación hacen esfuerzos heroicos para salvar a toda la gente y se llevan a 705 sobrevivientes. En ese momento, aparece otro barco, el SS Californian. El Carpathia navega hacia la costa de Nueva York con toda la gente rescatada, y el Californian se queda en busca de pasajeros, pero solo encuentra restos. Este barco estaba a pocos kilómetros mientras el Titanic se hundía en las aguas heladas. Podría haber salvado a estas personas, pero no hizo nada. Su capitán, Stanley Lord, cometió uno de los actos más terribles que un marinero puede hacer. No ayudó a un barco que se hundía. Cuando el mundo se enteró, Lord fue detestado por todos.
No pudieron presentar cargos contra él y el juicio no lo condenó, pero su carrera se arruinó por completo, ya que ninguna otra compañía marítima quiso contratarlo. A pesar de ello, jamás confesó su culpabilidad. Antes de morir, aseguró que no había sido su culpa. Si esto era cierto, ¿qué sucedió entonces? Esto nos lleva a la versión del Californian. Es la noche del 14 de abril. El Californian está navegando en las aguas frías del Atlántico Norte e ingresa a una zona con muchos icebergs. A las 10:10 de la noche, el capitán Lord detiene el barco. Es demasiado peligroso moverse por esta zona, ya que podrían dañar el casco. A las 11 de la noche, la embarcación comienza a ir a la deriva. Es imposible moverse en esas condiciones con tan poca visibilidad. Lord sabe que el Titanic se acerca, así que le ordena al operador de radio que les advierta del peligro. El operador, llamado Evans, enciende el receptor e intenta contactar al Titanic. Dedica unos 30 minutos a la tarea. Por fin la conexión es estable. En ese momento el operador de radio del Titanic está hablando con tierra firme. Evans interrumpe esta conversación e intenta advertir al barco sobre los icebergs. El operador no entiende las palabras de Evans. Está molesto con él, ya que acaba de interrumpir el canal de una manera descarada, por lo que le grita y corta la conexión. Cansado, Evans apaga el auricular e informa a sus supervisores del incidente. La reacción del capitán ante esta noticia sigue siendo un misterio. Probablemente pensó que el Titanic estaba al tanto del peligro. En cualquier caso, Lord deja que Evans se vaya a la cama. Si no hubiera apagado la radio y hubiera esperado una hora, habría escuchado la señal de socorro del Titanic. Pero no debería disculparlo. En ese momento no había ninguna razón oficial para permanecer en el transmisor. Evans está demasiado agotado y no puede luchar contra el sueño. Así que se va a dormir. El Titanic comienza a hundirse. Su capitán envía una señal de socorro. El operador a bordo del Carpathia la capta, pero el Californian no. Su receptor está apagado. El capitán Lord no puede dormir. Siente que algo anda mal. Mientras tanto, el Titanic se hunde rápidamente. El capitán da la orden de lanzar bengalas al aire. Y aquí es donde se produce uno de los errores críticos. Lanzan luces de advertencia, pero no son rojas. Por alguna razón, la tripulación olvidó llevar bengalas rojas a bordo, así que iluminaron el cielo con una luz blanca brillante. Si necesitaras enviar una señal de socorro, tendrías que usar luces rojas. El capitán Lord ve estas luces, pero no las percibe como un grito de auxilio. No puede ser que no haya bengalas rojas en un barco tan grande como el Titanic. Por desgracia, sí es posible. Lord cree que el Titanic se aleja. Tal vez haya alguna razón desconocida detrás de esas luces blancas, pero él no lo sabe. No tiene idea de que el Titanic está hundiéndose. Aún así decide ponerse en contacto con el barco, pero no a través de la comunicación por radio. En lugar de despertar al operador de radio, envía una señal al Titanic a través de una lámpara de señales. Es importante considerar que muchos capitanes de la vieja escuela no se tomaban en serio la comunicación por radio, ya que no comprendían el valor de esta tecnología. Por eso el capitán Lord no despierta a Evans. Envía señales luminosas, pero el Titanic no responde. Más tarde, muchos sobrevivientes mencionaron haber visto las luces intermitentes del Californian, pero no podían haber hecho nada. La tripulación del barco no escuchaba sus gritos de ayuda. A las 2:20 am, el Titanic se hunde completamente. Poco más de 2 horas después, el operador de radio Evans despierta y enciende el transmisor. Es entonces cuando escucha a muchos rescatistas hablar del barco hundido. Evans entiende todo y se lo comunica al capitán. En ese momento, el Californian se dirige inmediatamente al lugar del naufragio. Allí se encuentran con el Carpathia, que navegaba hacia Nueva York con los sobrevivientes a bordo. El Californian se queda navegando y buscando gente, pero no encuentra más que restos del naufragio. Finalmente, el Californian regresa a tierra firme. Las noticias sobre el barco que podría haber salvado al Titanic se extienden por todo el país, y el juicio comienza. El capitán Stanley Lord y la tripulación cuentan su versión y aseguran que su barco no se había movido de su lugar. Muchos no les creen, y algunos de los sobrevivientes afirman haber visto pasar al Californian. Sin embargo, el juez los declara inocentes. En 1962, el capitán Stanley Lord es un hombre muy mayor.
llama a un notario para confesar algo y hacer su último comentario sobre este caso. Jura que no es culpable. Pero si el Californian no pasó junto al Titanic en ese momento, entonces ¿quién? La teoría del Sansón podría responder a esa pregunta. El buque de carga Sansón estaba navegando en las aguas frías del Atlántico Norte. La tripulación no está durmiendo. Estudian cuidadosamente los alrededores, pero no por miedo a los icebergs. Temen encontrarse con la Guardia Costera estadounidense. La tripulación del Sansón captura focas, lo que es ilegal. A las 12:45, el capitán del Sansón ve bengalas blancas. El equipo está seguro de que es la Guardia Costera, así que apagan las luces y se alejan. Como está oscuro, no ven el hundimiento del Titanic. Regresan a la costa de Islandia y se enteran del desastre. Se dan cuenta de que acababan de abandonar a los pasajeros que se ahogaron. El sobrino de uno de los miembros de la tripulación del Sansón lee esta historia en el diario de su tío y pide permiso para publicarla. Todos se dan cuenta de que el capitán Lord no había sido culpable. Por desgracia, no vivió para ver este momento. En realidad, todavía no se sabe quién es el culpable en esta historia. 2 barcos estaban cerca del Titanic. Sus capitanes eran personas más que capaces y habrían ayudado a salvar a todos los pasajeros. El problema es que no lograron entender lo que el Titanic quería esa noche oscura. Alguien olvidó guardar bengalas rojas en la caja. Este detalle pequeño pero fatal fue una de las principales causas de la tragedia. La noche era oscura y aterradora. Unos cientos de personas estaban sentadas en botes salvavidas sin saber qué pasaría después o cómo serían sus vidas a partir de ese momento. Todo lo que sabían era que el barco gigante en el que habían estado navegando, solo un par de horas antes, había desaparecido frente a sus ojos. Estaban solos, esperando ayuda. ¿Vendría alguien? No sabían si el resto de los botes que viajaban relativamente cerca de ellos habían escuchado su llamada de auxilio. No había nada más que hacer, sino esperar. El Titanic, un iceberg y una noche, 14 de abril de 1912. Es uno de los hechos más famosos de la historia moderna, del que todo el mundo habla incluso ahora, más de 100 años después. Los 16 botes salvavidas a bordo solo podían acomodar a un poco más del 50% del número total de pasajeros que iban a bordo. Y muchos de ellos estaban medio vacíos. En uno de esos botes iba una pequeña de 2 meses, Milvina Dean, la pasajera más joven a bordo del barco. Sus padres habían decidido dejar Inglaterra porque querían construir una vida mejor en los Estados Unidos. Su padre tenía familia en Kansas y esperaba que pudieran iniciar su propio negocio allí. La familia Dean en realidad no eligió estar a bordo de este transatlántico legendario, pero debido a una huelga de carbón, los trasladaron allí, por lo que abordaron en Southampton como pasajeros de tercera clase. El padre de Milvina sintió el momento en el que el barco chocó contra el iceberg durante esa noche fría y aparentemente pacífica. Inmediatamente subió a investigar. Cuando vio que la gente estaba en pánico y que los miembros de la tripulación estaban dando advertencias sobre el peligro real de la situación, corrió a su cabina para buscar a su esposa. Le dijo que vistiera a los niños y que subiera rápidamente a la cubierta. Los tripulantes dieron la orden de preparar los botes salvavidas y empezar a trasladar allí primero a mujeres y niños. Era una oportunidad para que al menos algunos miembros de la familia se pusieran a salvo. Milvina, su madre y su hermano se subieron al bote salvavidas número 10. De los 706 tripulantes y pasajeros que lograron escapar del barco que se hundía, ellos estuvieron entre los primeros. Más tarde, el transatlántico llamado Carpathia escuchó su llamada de ayuda, vino por los pasajeros y los llevó hasta Nueva York. Su padre desafortunadamente se quedó atrás y no logró salvarse. Milvina creció en Ashurst, Inglaterra, un lugar que no estaba lejos de donde había zarpado el barco. Pasó su vida trabajando como secretaria y asistente en pequeñas empresas en Southampton. Y nunca se casó. Milvina solía decir que no hablaba del asunto del Titanic porque no recordaba nada al respecto, por lo que no quería que la gente pensara que solo estaba llamando la atención. Pero en 1985, un equipo franco-estadounidense se reunió y localizó los restos del Titanic. Estaban alrededor de 600 kilómetros al este de Mistaken Point, Newfoundland, en aguas que tenían más de 3 kilómetros de profundidad. Fue entonces cuando confirmaron que el barco se había partido en 2. Durante décadas, la gente creyó que la nave se había hundido en una pieza. Pensaron que el único daño significativo
era el que había sufrido el casco por su contacto con el iceberg. Pero en realidad, se partió justo entre su tercer y cuarto compartimiento. Ocurrió poco antes de que el barco desapareciera bajo la superficie del agua. Y todo, desde el momento en que chocaron contra el iceberg, duró cerca de 2 horas y 40 minutos. Hasta que este equipo de investigadores encontró los restos del naufragio, la gente no recordaba lo sucedido con el Titanic. En el último año de su vida, Milvina vendió algunas de las posesiones de su familia en una subasta para pagar su estadía en un hogar de ancianos. Los artículos que vendió también incluían una maleta llena de ropa que su familia recibió cuando llegaron a los Estados Unidos y cartas de compensación que su madre recibió del Titanic Relief Fund. Las cartas de compensación describen la ayuda financiera que recibieron ciertos pasajeros que habían perdido a sus seres queridos. Vivió hasta los 97 años, cuando contrajo neumonía. Fue la más joven de las 705 personas que sobrevivieron al desastre. El Titanic era el barco más grande del mundo. Como era tan grande, algunos pensaron que la embarcación debería haber tenido 4 chimeneas de escape, pero Thomas Andrews, el hombre que diseñó el barco, creía que solo eran necesarias 3. Entonces el Titanic tenía una puramente decorativa. 2.200 personas estaban a bordo cuando el barco se hundió. Había 908 tripulantes y el número máximo de personas a bordo era de 3.500. Como probablemente viste en la película, había diferentes clases de pasajeros. La riqueza total estimada de los que iban en primera clase era de unos $500 millones, y los investigadores estimaron que objetos por valor de 6 millones se hundieron en el fondo del océano junto con el barco. En primera clase, este transatlántico era un lugar de lujo. Tenía 4 restaurantes, 2 bibliotecas, 2 peluquerías, salas de lectura y un cuarto oscuro fotográfico a bordo. También había una piscina climatizada, pero solo los pasajeros de primera clase podían usarla, al precio de un chelín por vez. El barco también tenía baños turcos y baños eléctricos, y los pasajeros podían usar cada uno por 4 chelines. El costo de construir este enorme barco fue de $7,5 millones, pero eso fue en 1912. Hoy serían cerca de 200 millones. Los boletos de primera clase costaban $2.560 en ese momento, lo que equivale a $61.000 en la actualidad. ¿Qué obtendrías en estas costosas cabinas? Una sala de estar, 2 dormitorios, 2 vestidores y un baño. ¿Pagarías tanto por esos lujos? Los equipos de investigadores aún no han explorado muchas áreas del Titanic. Todavía es muy difícil acceder a ellas con los vehículos submarinos. Había un simulacro de bote salvavidas programado para el mismo día en que se hundió el barco, pero fue cancelado por alguna razón. La tripulación había realizado solo un simulacro de bote salvavidas, y eso fue cuando el barco aún estaba atracado, pero aunque los miembros de la tripulación hubieran recibido la información adecuada y cada bote se hubiera llenado, la capacidad aún no era suficiente para salvar a todos y cada uno de los pasajeros. El Titanic era el objeto móvil más grande del mundo en ese momento. El 31 de mayo de 1911, su inmenso casco se abrió paso por las gradas y terminó en el río Lagan, en Belfast. Más de 100.000 personas estaban allí para ver el lanzamiento, que duró poco más de 1 minuto y se desarrolló sin problemas. Las personas que estaban a cargo del barco inmediatamente remolcaron el casco a un gigantesco muelle de acondicionamiento. Miles de trabajadores pasaron la mayor parte del año siguiente construyendo las cubiertas y todos esos interiores de lujo que le dieron al Titanic su aspecto característico. También instalaron las 29 calderas gigantes que impulsarían las 2 máquinas de vapor principales del barco. Todo eso para conseguir el título de insumergible. La embarcación tenía más de un defecto fatal. Es posible que hayas oído hablar de uno de sus defectos de diseño. Los mamparos herméticos no estaban completamente sellados en la parte superior. Esto permitió que el agua fluyera de un compartimiento a otro, lo que finalmente hundió el transatlántico. Pero el Titanic tenía más defectos. El alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades afectaron en gran medida el acero del casco de la embarcación y al hierro de sus remaches. El acero se hizo añicos, mientras que los remaches salieron con relativa facilidad. Esta fue la razón por la que el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se esperaba. Hay muchas teorías sobre lo que realmente condujo al hundimiento del gigante. Y una dice que la luna llena que hubo un par de meses antes podría ser una de las razones. Pudo haber creado mareas muy fuertes que enviaron una flotilla de icebergs hacia el sur, justo a tiempo para cruzarse con el viaje inaugural del Titanic. Una investigación sugiere que una ilusión óptica impidió que el barco recibiera ayuda. Un famoso historiador británico, Tim Maltin,
Pensó que la atmósfera que había la noche del hundimiento creó condiciones específicas que hicieron que a los miembros de la tripulación les resultara muy difícil detectar los icebergs. Esto causó algo llamado superrefracción. Esta extraordinaria curvatura de la luz provoca espejismos, y varios barcos en el área lo registraron. Esto no solo evitó que la tripulación viera el iceberg a tiempo, sino que también impidió que uno de los barcos que podría haber ofrecido ayuda identificara la llamada de auxilio y se comunicara con la tripulación del Titanic. Además, algunos dicen que el barco viajaba demasiado rápido. Desde un principio culparon al capitán por navegar a tan alta velocidad, 22 nudos, con un transatlántico tan grande por las frías e impredecibles aguas del Atlántico Norte, que estaban plagadas de icebergs ocultos. 14 de abril de 1912. La noche oscura se llenó de horribles sonidos de un recipiente de metal gigante que se partía en dos. El barco más grande de esa época chocó con un iceberg que se encontraba en su camino. El Titanic, una de las historias más grandes del siglo XX, de las que la gente todavía habla. El lado de estribor del barco gigante rozó el iceberg. Eran las 11:40 p.m., cuando las cosas empezaron a ir mal. Ese iceberg causó suficientes daños como para que al menos 5 compartimientos del casco comenzaran a llenarse de agua. La tripulación inmediatamente comenzó una breve investigación para ver si podían hacer algo y arreglar las cosas. No tenían a nadie en quien confiar, solos en la oscuridad de la noche fría, lejos de la tierra. El Océano Atlántico Norte, a unos 644 kilómetros al sur de Newfoundland, Canadá, necesitaban tiempo para descubrir cómo llevar a las personas a un lugar seguro. Tuvieron algo de tiempo, cierto, pero no suficiente. Si viste la película, sabes que el barco no se hundió inmediatamente después de que apareciera esa fatalidad helada. Todo el proceso duró unas 2 horas y 40 minutos. Pero la situación era difícil. Había 2.200 personas a las que cuidar, incluidos tripulantes y pasajeros, y las cosas que sucedían en el barco eran caóticas. El diseñador jefe, Thomas Andrews, pronto se dio cuenta de que no podrían mantenerse a flote. A medianoche, toda la tripulación había comenzado a preparar los botes salvavidas para el lanzamiento. Tenían 20 botes con espacio para solo 1.178 personas, que era solo un poco más del 50% de las personas a bordo. La orden era poner a salvo a las mujeres y los niños primero. Los tripulantes estaban allí para remar y guiar los botes. La escena durante las siguientes 2 horas comenzó a escalar gradualmente. Los miembros de la tripulación tenían la tarea de despertar a los pasajeros y advertirles de que algo malo estaba pasando. Querían colocarlos en una flota de botes salvavidas lo antes posible. A las 12:15 am, algunos tripulantes enviaron una señal de socorro. Un barco de vapor llamado Frankfurt fue uno de los primeros que recibió el mensaje y respondió, pero estaban a unas 170 millas náuticas de distancia. Algunos otros barcos también recibieron el mensaje y ofrecieron su ayuda, pero lamentablemente también estaban demasiado lejos. A las 12:20 am, el transatlántico Carpathia de Cunard recibió una señal de socorro del Titanic y cambió su rumbo de inmediato. Estaba a 58 millas náuticas de distancia en ese momento y les tomaría más de 3 horas llegar allí. 20 minutos después, la tripulación bajaba el primer bote salvavidas. Llevaba solo 27 pasajeros, aunque tenía espacio para 65. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron primero estaban muy por debajo de su capacidad. Los miembros de la tripulación estaban preocupados, pensando que los cabrestantes no podrían sostener un bote salvavidas completamente cargado, y al principio muchos pasajeros tenían demasiado miedo de abandonar el barco. Todavía pensaban que el Titanic era insumergible y no podían imaginar el escenario que sucedería 1 o 2 horas después. La tripulación disparó el primero de 8 cohetes de socorro, pero fracasó. Nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar. A la 1:20 am bajaron 10 botes salvavidas. El número 8 tenía solo 28 personas en él. Uno de los pasajeros del número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Más tarde se convertiría en la última superviviente que vivió hasta 2009 y cumplió 97 años. Ya eran las 2 am. 3 de los botes plegables eran los únicos botes salvavidas que quedaban en el barco. La proa se había hundido hasta el fondo y se había inclinado muy por debajo de la superficie. Las personas a su alrededor ahora podían ver claramente las hélices de popa sobre el agua.
La tripulación estaba bajando el bote salvavidas plegable D desde el techo de las habitaciones de los oficiales con más de 20 pasajeros en él. Cuando la proa del barco se hundió, el agua arrastró el plegable A de la cubierta. Esas 20 personas luchaban porque su bote estaba parcialmente lleno de agua. Cuando los miembros de la tripulación intentaron soltar el plegable B, se cayó. Antes de que lo enderezaran, el agua lo barrió del barco. 30 pasajeros lograron encontrar seguridad en el bote salvavidas volcado. A las 2:17 am, el operador inalámbrico del barco decidió transmitir una última llamada de socorro. Un minuto después, la luz del barco finalmente se apagó. El Titanic y todos los que quedaban a bordo se sumergieron en la oscuridad. La proa continuó hundiéndose y la popa se elevaba más sobre la superficie, lo que ejercía una gran presión sobre la sección media. Sonidos horribles llenaban la noche. El Titanic, este enorme barco legendario en el que tanta gente depositaba sus esperanzas y entusiasmo, se partió en dos, entre el tercer y el cuarto embudo. Los informes especularían que la sección de proa tardó unos 6 minutos en llegar al fondo del océano. La popa volvió a sentarse en el agua antes de volver a elevarse a una posición vertical. Permaneció en esta situación hasta que finalmente desapareció en el océano. A las 2:20 am, la popa aparentemente retuvo aire en el interior y la presión del agua la aplastó a medida que bajaba. La popa aterrizó a unos 610 metros de distancia de la proa. La gente consideraba al Titanic como el barco más rápido del mundo. Pensaron que era insumergible porque 4 de sus compartimientos podían inundarse, y eso aún no causaría una pérdida crítica de flotabilidad. Su vida fue problemática desde sus inicios. Mientras el barco salía del puerto, se movió a medio metro de otro barco llamado New York. Se las arregló para pasar de forma segura, lo que fue un gran alivio para todos los pasajeros preocupados que se amontonaban en las cubiertas. El Titanic zarpó el 10 de abril. Su primer viaje fue a través de la altamente competitiva ruta del Atlántico. En la fecha del lanzamiento, el Titanic se convirtió en el objeto móvil más grande en la historia de la humanidad. 269 metros de largo, 28 metros de ancho. No tan grande si lo comparas con los barcos actuales. El crucero más grande del mundo en la actualidad es el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, que tiene aproximadamente 5 veces el tamaño del Titanic. Si pones esa nave en posición vertical, sería casi tan alta como el Empire State Building, que mide 380 metros sin antenas. Pero el Titanic fue una gran atracción en su época. En un momento de su viaje, se detuvieron en Francia, luego de lo cual hicieron otra escala en Irlanda. Una vez que los últimos pasajeros abordaron, el enorme barco partió a toda velocidad hacia su destino final, la ciudad de Nueva York. 4 días después del inicio de su travesía, el Titanic no logró desviar su rumbo de un enorme iceberg. La historia que todos conocemos. Solo sobrevivieron 700 personas, y la mayoría eran mujeres y niños. La noche era extremadamente fría. 1 hora y 20 minutos después de que el Titanic se hundiera en el fondo del océano, los sobrevivientes ni siquiera estaban seguros de que alguien viniera a salvarlos. Por fin vieron una luz. Se trataba del Carpathia viniendo hacia ellos. Vinieron por la gente en los botes salvavidas. La tripulación los subió a bordo y sacó del agua a un puñado de pasajeros. Muchos barcos intentaron ponerse en contacto con el Titanic unas horas después de que se hundiera. Sus mensajes nunca fueron devueltos. Más tarde, cuando hubo una investigación sobre lo que realmente sucedió, descubrieron que el transatlántico Californian de Leyland había estado a menos de 32 kilómetros de distancia cuando el Titanic se estaba hundiendo, pero la tripulación no escuchó las señales de socorro provenientes del Titanic porque su operador de radio no estaba de servicio. Países de ambos lados del Atlántico quedaron conmocionados y horrorizados al conocer los detalles de lo ocurrido con el Titanic. Decidieron hacer cambios en las operaciones de los barcos, reglas que ayudarían a evitar tales eventos en el futuro. Celebraron la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, donde adoptaron reglas para que los barcos tuvieran botes salvavidas para cada pasajero a bordo. Además, los simulacros de botes salvavidas se hicieron obligatorios. También decidieron establecer una patrulla internacional de hielo.
Su función principal era monitorear los icebergs en las rutas de navegación del Atlántico Norte. Los barcos también necesitaban mantener una vigilancia por radio las 24 horas. El Titanic no se construyó solo. Debido al tamaño de este magnífico barco y todo el equipo nuevo que requería, habría sido demasiado caro como único barco. Por lo que el equipo construyó el Titanic junto con 2 barcos hermanos. Y ambos tuvieron vidas llenas de acontecimientos. RMS Olympic llegó primero. Fue lanzado en 1910 y durante todo un año fue el transatlántico más grande del mundo. El Britannic fue otro barco gemelo que navegó durante un tiempo antes de que también terminara en el fondo del océano. Pero solo el Titanic se convirtió en leyenda y en uno de los casos más fascinantes de la historia moderna. Es el 10 de abril de 1912, un soleado día de primavera. Eres uno de los pasajeros de primera clase a bordo del Titanic. Justo cuando el barco está a punto de partir de Southampton, imagina la emoción de todos, el aire fresco de primavera, los sonidos del mar. Estás paseando por la cubierta más alta del Titanic cuando ves varios botes salvavidas. Cuando empiezas a contarlos, recuerdas la capacidad del barco. Es de poco más de 3,000 personas. Espera, ¿hay suficientes botes salvavidas para todos a bordo? Veamos los números. El Titanic podría llevar un total de 64 botes salvavidas. Un número que fácilmente podría haber ayudado a salvar a todos los pasajeros a bordo. El diseñador en jefe, Alexander Carlisle, planeó equipar el barco con 48 botes salvavidas, pero el Titanic terminó con solo 20. El hecho de que este número de botes salvavidas no fuera suficiente para todos los pasajeros no era ilegal en ese momento. Esto se debió a que la cantidad de botes salvavidas requeridos se calculó en función del tonelaje de un barco, no de su capacidad de pasajeros. Hablando del Titanic, esta cantidad de barcos se eligió por razones estéticas, para que las cubiertas lucieran menos atestadas para los pasajeros de élite y clase alta. Después de que se tomó la decisión final sobre los botes salvavidas, Carlisle renunció a su trabajo. Los paseos de los pasajeros por las cubiertas del Titanic eran agradables a la vista, pero ¿valían la pena? En 2012, un siglo después del naufragio, se descubrieron nuevos documentos relacionados con la escandalosa falta de botes salvavidas. Parece que un inspector de seguridad llamado Maurice Clark propuso agregar al menos 10 botes salvavidas 5 horas antes de que el barco zarpara. Pero como los dueños del barco querían salir a tiempo, su petición fue pasada por alto. También se advirtió que, a menos que mantuviera este secreto, sería despedido. En retrospectiva, si los propietarios hubieran seguido su consejo, unas 700 personas más podrían haber sobrevivido esa noche. Los 20 botes salvavidas que realmente llegaron a bordo podrían haber transportado hasta un tercio de los pasajeros, incluso a su máxima capacidad. Pero trágicamente, algunos de ellos se lanzaron al agua con solo 12 personas, cuando podrían haber salvado fácilmente hasta 65 cada uno. Para empeorar el desastre, los miembros de la tripulación del Titanic no estaban debidamente capacitados en el uso del equipo de lanzamiento de botes salvavidas. Es por eso que los botes fueron lanzados lentamente, de manera incorrecta y a veces sin la supervisión adecuada. De los 20 botes, solo 18 se pusieron a flote correctamente. Además, los pasajeros no fueron informados sobre las medidas de seguridad. Un simulacro de botes salvavidas debería haber tenido lugar el 14 de abril, pero el capitán finalmente canceló el evento. Uno de los tantos mitos que rodean al Titanic y su catastrófico final también está relacionado con la falta del número necesario de botes salvavidas. No había ninguna ley marítima en ese momento que dijera que las mujeres y los niños deberían subirse primero. Pero era una costumbre universalmente aceptada en situaciones como un naufragio. Poco después de que el Titanic se hundiera en las heladas aguas del Atlántico, comenzaron a correr rumores. Se decía que algunos hombres desesperados habían recurrido a disfrazarse de mujer en esos momentos finales antes de la medianoche del 14 de abril de 1912. Querían conseguir un lugar en los botes salvavidas. Al mismo tiempo, hay poca o ninguna evidencia de que alguno de los pasajeros masculinos del Titanic haya hecho esto. En cualquier caso, ¿qué pasó con esos 20 botes salvavidas que estaban a bordo del Titanic después de que el barco chocara contra el iceberg? Lo que sí sabemos es que todas estas embarcaciones fueron desplegadas entre las 00:40 y las 2:15 horas, con un total de 718 personas a bordo. Cuando fueron rescatados por el RMS Carpathia alrededor de las 4 a.m. del mismo día, solo quedaban con vida 705 personas. La tripulación del RMS Carpathia tardó más de 4 horas y 30 minutos en recoger a todos los pasajeros y 13 de los botes salvavidas. Esto fue todo lo que se le permitió llevar al barco de rescate.
El resto de los botes, ahora vacíos, quedaron a la deriva en el mar. Los que sí fueron rescatados, luego fueron devueltos a White Star Line, la compañía naviera británica que operaba el Titanic. Curiosamente, después de ser devueltos, parecen haber desaparecido de los registros oficiales. La última imagen jamás tomada de los 13 botes salvavidas supervivientes fue cuando los descargaban en el puerto de Nueva York. Triste e irónicamente, allí es donde se suponía que el Titanic estaría el 18 de abril de 1912. A los botes salvavidas se les retiraron sus placas de identificación del Titanic o de cualquier otra marca que pudiera haberlos vinculado al barco. Algunas fuentes afirman que los botes finalmente fueron destruidos. Pero, ¿esto realmente era la verdad? El destino de un bote salvavidas en particular ha sido fuente de mucho debate. El bote plegable A, el último en abandonar el barco, fue recuperado por el RMS Oceanic, un mes después del accidente. En ese momento estaba a unos sorprendentes 322 kilómetros del lugar donde se había hundido el Titanic. Además, en el barco había un anillo de matrimonio grabado con las palabras Edward to Gerda. Un triste mensaje para una pareja que se perdió en el mar después de lograr escapar del Titanic que se hundía. Posteriormente identificados como Edward y Gerda Lindell, la pareja viajaba de Suecia a los Estados Unidos para mudarse. Algunas historias afirman que el señor Lindell, de hecho, llegó al bote plegable A, pero su esposa no tuvo tanta suerte. Ninguno fue visto nunca más, y el anillo de bodas finalmente fue enviado al padre de Gerda. La recuperación del bote plegable A se registró tanto en fotografías tomadas por la tripulación a bordo del RMS Oceanic, como en un relato detallado escrito a mano por un compañero de viaje. Afirmaron que el bote salvavidas se parecía más a un trozo de madera arrastrado por las olas que a un bote. Y el primer bote salvavidas que partió del Titanic fue el bote salvavidas número 7. Fue apodado el bote salvavidas de los millonarios. Se rumorea que los 12 pasajeros a bordo podrían haber sobornado a la tripulación para remar hacia un lugar seguro, en lugar de permitir que otros lo usaran. En 2015, algunos de los artículos recuperados de este bote, incluidos un menú de almuerzo, un boleto y una carta de uno de los pasajeros, fueron vendidos por hasta $70,000 por un subastador de Nueva York. Poco después de la catástrofe del Titanic, se hizo obligatorio que todos los barcos estuvieran equipados con suficientes botes salvavidas para transportar a los pasajeros y a la tripulación. Es más probable que los botes salvavidas del Titanic, siendo un equipo relativamente nuevo en ese momento, fueran reacondicionados para ser usados en otros barcos, como el RMS Olympic, que era el hermano mayor del Titanic. Algunos de ellos pueden haber sido vendidos a colecciones privadas o incluso dejados para pudrirse. Después de todo, se consideraban una fuente de mala suerte y la mayoría de la gente no estaba dispuesta a volver a utilizarlos en otros barcos. Por desgracia, toda la información sobre su paradero es difícil de confirmar ahora. Nunca se dio ninguna declaración oficial de los propietarios de los botes salvavidas después de su rescate. Pero aunque no parece haber quedado nada de los botes originales, existen algunas réplicas de tamaño completo en exhibición en museos en Falmouth, Inglaterra, y en Belfast, Irlanda del Norte. Uno de los pocos botes salvavidas supervivientes de White Star Line no pertenecía, de hecho, al Titanic, pero tenía una sorprendente conexión con el barco. Este bote restaurado es el salvavidas 6 del RMS Oceanic, que ayudó a recuperar el bote salvavidas plegable C del Titanic. Se decía que era propiedad de un coleccionista privado, pero al igual que los botes salvavidas del Titanic, no sabemos nada sobre su ubicación hoy en día. En cuanto a las placas de identificación y otras marcas de los botes, la White Star Line parece haberlas conservado, porque algunos de estos artículos fueron posteriormente subastados y vendidos a coleccionistas interesados. Incluso Rick Springfield supuestamente consiguió una de las placas de identificación. Y ya faltaba una placa de identificación en particular cuando los empleados de White Star Line llegaron a los botes salvavidas. Era la placa de identificación del bote número 8, que había sido tomada por un marinero llamado Thomas Jones. Más tarde se la regaló a otro sobreviviente del Titanic, la condesa de Rhodes, junto con una carta reconociendo el vínculo que formaron la noche del naufragio. Se puede encontrar otros artículos similares en exhibición en diferentes museos, como el Museo y Centro de Artes de Learn, en Irlanda del Norte, o la Galería de Arte y Museo de la ciudad de Worcester. Para ser honestos, algunos expertos afirman que incluso si hubiera habido más botes salvavidas a bordo del Titanic, simplemente no habría habido suficiente tiempo para desplegarlos a todos. Así de severo fue el impacto. Muchos investigadores dicen que todo sucedió tan rápido después de que el barco chocó contra el iceberg, que es sorprendente que tantos pasajeros lograran sobrevivir.